Bienvenidos a Coneco 2024, el Congreso de Economía Circular en Elche, organizado por GREENI, Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, Cedelco y Parque Empresarial. En el podcast de hoy nos centramos en la primera de las mesas que tendrá lugar en el Congreso de Economía Circular, Coneco, el próximo 29 de octubre en el Centro de Congresos, sobre hidrógeno verde. Y para ello, en el programa de hoy, lo que vamos a hacer es hablar con una de las empresas ponentes que nos acompañarán en esa mesa de hidrógeno verde. Estamos hablando de GREENI y quien nos acompaña es Juan Manuel Martínez, director de Desarrollo de Negocio de la empresa GREENI ubicada en Elche Parque Empresarial. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el contenido, vamos a poner contexto a esa mesa que tendrá o que será la que abra el contenido del tercer Coneco, y es sobre el hidrógeno verde. Vamos a hablar en términos de eficiencia y costes sobre el hidrógeno verde. ¿Cómo se compara actualmente la producción de hidrógeno verde con otras fuentes de hidrógeno? Por ejemplo, el gris o el azul. Vale, pues el hidrógeno que está más extendido en la actualidad es el hidrógeno gris, que es el que viene del reformado del gas natural, y fundamentalmente quien lo suele producir hasta la fecha son las empresas del sector petroquímico. Bueno, pues es el que está más extendido, el que lleva más tiempo en cuanto a madurez tecnológica, y entonces sus costes de producción están pues equilibrados. El azul tiene una variante, ya es más caro de producir y por lo tanto pues su precio también es mayor con respecto al gris, porque tiene una captura de CO2, es decir, esa producción de hidrógeno al hacer esa captura de CO2, pues bueno, va desde el punto de vista de la descarbonización, pues favorece la descarbonización, pero el coste es mayor porque hay un proceso adicional y entonces eso implica aumento de costes, sobre todo de CAPEX, de inversión, y OPEX operativos. Y luego está el verde, que es la gran revolución, que viene 100% de energía renovable, y estamos todavía en una carrera tecnológica importante. Y por ese motivo el coste del hidrógeno verde es mucho más elevado, y actualmente, si lo comparamos con el gris o el azul, no es competitivo. Pero bueno, para eso se está trabajando duramente, para poder reducir ese gap que existe entre el coste de producción del hidrógeno gris o el hidrógeno azul con respecto al verde. La buena noticia es que al menos producir hidrógeno verde es más caro, pero también favorece muchísimo más lo que sería la descarbonización de la industria, del sector energético y de la sociedad en general. Que sea más barato, pregunto, ¿es cuestión de avance tecnológico o de aumento de consumo, o de ambas? Cuanta más demanda... De ambas. Va todo, al menos en nuestra opinión, va totalmente todo interrelacionado. Ahora mismo el hidrógeno verde que se está produciendo se hace a partir de electrolizadores. Es una tecnología electroquímica en el que, aportando energía eléctrica, se produce la separación del átomo del agua, de la molécula del agua en átomos de hidrógeno y de oxígeno. Claro, ahí está el quid de la cuestión. Cuanto más barata sea la energía eléctrica que se necesita para hacer esa reacción electroquímica, más competitivo y más barato será. El problema es que la energía eléctrica, o al menos en nuestro país, sigue siendo muy elevada. Eso complica que la producción de hidrógeno verde llegue a escala industrial, o que sea utilizado por cuantas más empresas industriales. A ver, ahí tenemos uno de los retos, es decir, en primer lugar, ese gap de coste hay que salvarlo. Cuanto mayor demanda haya, lo lógico es que, y como cualquier otra economía de escala, deben de ir bajando esos costes operativos, y si aumenta la demanda de las empresas
intensivas en energía, ahí también se producirá un aumento de empresas que se dediquen a producir hidrógeno verde, y entonces ese equilibrio se podrá llevar de forma más sostenible. Bien, es cierto de que hay un factor determinante para facilitar que las empresas puedan usar este hidrógeno si tenemos una red de distribución, que ese es otro de los grandes retos que se tiene con el tema del hidrógeno, lo de su almacenamiento y su logística. Es un gas complejo y tiene sus complicaciones, y eso también dificulta mucho más su uso y aplicación. ¿Son esos los principales retos de la integración del hidrógeno verde en los procesos industriales o hay más? Fundamentalmente, en nuestra opinión, esos son los dos grandes retos, y por supuesto que se termine y que tenga una mayor madurez la tecnología que ya hay existente, sobre todo en electrolisis, porque esto es como todo en la vida. Cuando se pone a desarrollar tecnología en los laboratorios, lo normal es que salga todo. Pero cuando luego la vida ya es otra cosa. Claro, pero luego la vida y los costes ya nos ponen en el sitio. No, lo que quiero decir es que cuando empiezas a escalar y ir aumentando el tamaño de la producción de, en este caso, los electrolizadores, para obtener cantidades lo suficientemente importantes para que entonces en ese equilibrio de coste operativo y coste de inversión se vaya disminuyendo ese gap y sea competitivo, pues el problema es que los electrolizadores, aunque ya los hay de mucha potencia, pues parece ser que ya hay grandes proyectos industriales de electrolizadores que la tecnología ha fallado. Es decir, no está lo suficientemente madura todavía a grandes escalas. Estamos en esa carrera tecnológica y es una buena noticia, pero que aún estamos lejos de llegar al cenit de la madurez tecnológica para producir hidrógeno verde, al menos desde electrolisis. Estamos hablando desde el primer momento que uno de los retos es la parte técnica, la parte tecnológica, ¿no? Tener unas herramientas que nos ayuden a desarrollar o llegar al objetivo que queremos. Bien. Correcto. ¿De quién dependemos tecnología? ¿Quién tiene que desarrollar esa tecnología? ¿De quién estamos dependiendo? Pues actualmente estamos dependiendo de empresas que no son españolas. La tecnología de la electrólisis puntera viene de otros países, Alemania, Estados Unidos, principalmente. Cada vez más empresas y también nacionales están en esa carrera tecnológica, pero la realidad es que no dependemos de empresas que no están en España. ¿Y por qué en España no desarrollamos este tipo de tecnologías? ¿No lo vemos claro? No, ¿Todavía no es rentable? España, es que lo de España es una paradoja. España todavía, afortunadamente, tenemos una educación buena. Cuando salen las personas de las universidades, están siendo muy demandados los técnicos de nuestro país. El problema es que se van todos. O sea, esto es de locos. Con dinero de todos, con el dinero público, formamos a los trabajadores y valen auténticos dinerales, y luego, como España luego tiene un mercado laboral complejo y mal paga bastante a las nuevas incorporaciones del talento, pues se van. Y te ves que nosotros que estamos acostumbrados, nosotros somos una anomalía, somos una empresa española que invertimos mucho en técnicos y en personal, en recurso humano nacional, por decirlo de alguna forma, sí. y evitamos que ese talento se vaya fuera del país, pero es que es una cuestión al final de precios y de que otros de fuera te pagan más, y la gente, sobre todo los más jovencitos, los que se están incorporando ahora al mercado, que a lo mejor pues no tienen tanta carga familiar, por ejemplo, y también con el atractivo de ver un poco de mundo, pues se van, porque nosotros estamos constantemente viajando mucho fuera de España, y ves en las grandes corporaciones todo lo que abunda en los grandes puestos de desarrollo de tecnología son españoles y españolas. Entonces, pues ahí la crítica que hago. Algo hacemos mal en ese sentido,
pero en nuestra modesta opinión. Y ahí pues tenemos una nota muy baja a quien le corresponda poder remediar esta situación. Luego, desarrollar tecnología cuesta muchísimo dinero. Hay infinidad de ayudas institucionales a la I+D, tanto a nivel autonómico, a nivel nacional, Europa, y aún así siguen siendo insuficientes. Deberían de haber mayores incentivos para que entonces las empresas tomemos la decisión de desarrollar y no ser dependientes tecnológicamente de otros países. Bueno, pues dejamos ahí la crítica y con un halo de esperanza de que algún día regresen o que las nuevas generaciones decidan, porque el entorno sea diferente, quedarse y desarrollar aquí, porque eso también abarataría costes y sería más sencillo para las empresas españolas si esa tecnología se desarrollara aquí, imagino. Así es. Yo en ese sentido soy optimista porque uno que haya viajado un poquito por el mundo, el dicho que se suele decir que somos la millor terreta del món, sí, ya no es por ser muy de la zona, pero es que es cierto. Cuando viajas por ahí fuera te das cuenta de que España es fantástica, es maravillosa, tenemos infinitas posibilidades. El problema es que a lo mejor todavía no nos lo creemos. Nosotros sí que no nos lo creemos. Y bueno, y apostamos por ello. Pero ahí está la apuesta. Lo vuestro no son palabras, lo podemos corroborar porque vosotros estáis implantados en España con gente de aquí, como bien comentabas. Vamos a los usos y las aplicaciones del hidrógeno verde para ir terminando. Vale, pues en cuanto a los usos y aplicaciones, fundamentalmente el hidrógeno verde va a tener una aplicación directa como un vector energético. Y esto nos va a ayudar a sustituir otro tipo de gases, aunque sean renovables también. Fundamentalmente va a sustituir al gas natural o metano. ¿Por qué? Porque va a descarbonizar mucho más. Cuando tú combustionas el metano, pues tienes unas emisiones de CO2. Cuando tú combustionas hidrógeno para producir energía, emisiones de gases de efecto invernadero tiene cero. Entonces eso es muy atractivo y muy potente. Pero para eso vamos a necesitar una red que, por cierto, que ya está prevista, el H2Med y una serie de corredores por todo el territorio nacional que van a interconectar sobre todo muchas refinerías, que es donde todavía se sigue produciendo el hidrógeno y se tendrían que hacer las conectividades entre el verde y el que no es verde. Para que entonces esas canalizaciones, igual que el gas natural está totalmente extendido en nuestro país, pues el hidrógeno necesita lo mismo. Y luego está la otra vertiente, que es usar el hidrógeno como vector químico. Y nuevamente, ¿quiénes son los grandes consumidores de hidrógeno como vector químico? Pues las petroquímicas, para síntesis de polímeros e infinidad de productos químicos, y también el sector del fertilizante, las empresas de fertilizantes que producen amoníaco y están produciendo, pues por ejemplo, el amoníaco verde. ¿Por qué? Porque se ha utilizado a partir de un hidrógeno verde. Como hemos dicho, una de las mesas que tendrá lugar será sobre hidrógeno verde. Una de las empresas ponentes, una de las empresas que traerá contenido será la de Greenie, con Juan Manuel Martínez al frente. Nos vemos en octubre, a mucho tardar. Así es. Muchísimas gracias, Juanma. Nosotros nos encontramos en el próximo Coneco.